Dios te bendiga en esta preciosa noche. Hoy quiero compartir contigo una de las experiencias espirituales que he tenido en el transcurso de mi caminar con Dios. Eso fue empezando el Evangelio, cuando estaba era nuevo, era mi primera vez. Un amigo mío allá en el campo Luperón, Puerto Plata, donde yo vivía, me llamó y ese día me solicitó que fuera con él a orar por una persona endemoniada. Pero antes de continuar, quiero que te suscribas a mi canal, le des a suscribirte para que todos los testimonios, todas las experiencias que el Señor nos ha permitido tener sea compartida con cada uno de ustedes y que sea de edificación para cada uno de ustedes, para que esas notificaciones te salgan y por medio de eso tú puedas seguir caminando hacia adelante con el Señor. Continuamos, pues como le contaba, mi amigo solicitó que le acompañara. Eso fue a un lugar llamado Cambiazo. Ese es un lugar que en ese tiempo era poco habitable. No había muchas personas viviendo por esa área. Y mi amigo me dijo que si yo estaba dispuesto a ir. Y era tanta el hambre y la necesidad que yo tenía de Dios. Siempre estaba dispuesto a la cosa de Dios. Estaba en ese fuego. Cuando uno está empezando también tiene ese fuego y ese deseo de buscar de Dios y de tener experiencias con Dios. Y en ese momento yo no lo pensé mucho. Yo le dije, claro, vamos, yo estoy dispuesto. Y eso, que en mi casa había visita, mis familiares nos estaban visitando. Pero yo dejé la familia en la casa y le dije, tengo que ir con mi amigo a hacer una diligencia. Y cuando fuimos a aquel lugar, nos topamos con una situación que yo nunca había visto algo así. Para colmo, no había luz en aquel lugar para ¿cómo decirte? Como si fuera, eso fue como si fuera una película de terror. Porque cuando llegamos a aquel lugar, había muchas personas y tenían a un jovencito, un adolescente de 13 años, lo tenían tomado de brazos y de pies. Y ya ellos no encontraban qué hacer con el joven. Porque el joven se tornó muy agresivo, porque estaba siendo influenciado por muchos demonios, tenía muchos demonios el joven, estaba poseído. Y desde el momento en que llegamos, aconteció algo que yo no conocía hasta ese momento en que se dio esa oportunidad. Yo no conocía lo que estaba pasando, pero cuando llegamos al lugar, el joven, luego de estar tan agresivo, el joven hizo silencio y dejó de hablar. Y antes de nosotros llegar al lugar, el joven estaba maldiciendo y hablando mucho y burlándose de los que estaban en aquel lugar. Pero cuando mi amigo, que es pastor, y yo llegamos a aquel lugar, no, el endemoniado cayó y ya no quería hablar. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero luego en el transcurso de los años yo entendí que eso era por la búsqueda que uno tenía con Dios. Los demonios reconocen la autoridad que hay en una persona cuando una persona ora, una persona ayuna, cuando una persona busca a Dios. En ese tiempo, como te decía, teníamos muchísima hambre de Dios, ahora también, pero en aquel tiempo yo estaba libre, no trabajaba, oraba más tiempo, le dedicaba mucho más tiempo a Dios. En aquel tiempo era como 3 veces al día yo me trancaba a orar, donde quiera que encontraba donde orar, iba en la mañana, iba a la iglesia, me trancaba la mañana entera a orar allá, en la tarde, en la casa, en la noche. Tenía una necesidad muy fuerte de Dios. Y esa oración nos guarda, eso es como una recarga que tú tienes de Dios cuando tú oras, cuando tú lo buscas. El Espíritu Santo te acompaña. Eso era algo que yo no tampoco me estaba dando cuenta, de que el Espíritu Santo era más cercano a nosotros mientras más le buscábamos. La cuestión fue que cuando llegamos a aquel lugar, el joven endemoniado
Inmediatamente cayó y no volvió a hablar una palabra. Y las personas le insistían, habla ahora, y le decían, habla, ¿qué era lo que tú estabas diciendo ahorita? ¿Cuáles son tus nombres? Ellos le decían, las personas que estaban ahí. Pero el joven endemoniado no les hacía caso. El joven endemoniado no les hacía caso. Y mi amigo me dijo, intercede ahí en la galería mientras él estaba orando por el endemoniado. Él tenía más experiencia que yo en el área. Empezó a orar, a reprender. El joven empezó a ser liberado. Luego de eso lo sacamos afuera, lo bañamos. Mientras lo estábamos bañando, estábamos orando por él, declarando que la sangre de Cristo tenía poder. Y declaramos de que el joven ya era libre en el nombre de Jesús. Inmediatamente declaramos esa palabra. El joven cambió su rostro. Todo cambió de aquel joven desde ese momento en adelante. Y para la gloria y la honra de Dios, aquel joven fue libre. Espero que esto haya sido de edificación para tu vida y que lo